y ojalá que el presidente de la República, si tiene que hacer algunas enmiendas a las preguntas, las haga, para evitar el conflicto en los pueblos. Pero que el derecho existe, el derecho existe. El derecho de los pueblos Entonces, a identificar su norma, claro que existe. la definición está dada por la respuesta popular sin importar de que la Constitución haya marcado un camino obligatorio a seguir para poder llegar a eso. Sí, la respuesta, vea, ¿qué pasa si el presidente de la República, sin la Constitución, le pregunta al pueblo que quiere la justicia negra? Y el pueblo dice, sí, queremos la justicia negra. Esa voluntad popular hay que respetarla. Dejamos en papeles la respuesta que nos tiene que dar Antonio sobre la pregunta que le hizo el doctor Solórzano hace un momento. Hacemos previamente una nueva pausa en Mesa de Análisis y al regresar hablaremos también sobre algunos otros temas y sobre la pregunta que ha planteado el presidente de la República dentro de la consulta popular con nuestros invitados, con quienes previamente hemos hecho un video con distinguidos abogados de la ciudad de Guayaquil. Volvemos a un momento. Nuestros entrevistados, los doctores Enrique Tamariz y Luis Herrería, comentan en el siguiente video sobre las preguntas relacionadas con los juegos de azar y sobre la muerte de animales en espectáculos públicos. No nos olvidemos que luego tenemos pendiente una respuesta que tiene que dar el ingeniero Tramontana sobre algo que puso una pica en Flandes, el doctor Solórzano. Veamos el video. La pregunta 2 para consulta señala: ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y sala de juegos? Sobre esto, el doctor Enrique Tamariz destaca como aspecto positivo la posibilidad de que los gobiernos seccionales accedan a una autonomía parcial, pero rechaza el tema consultado. El tema de los juegos de azar es parte de la actividad turística en todos los países del mundo y por tanto allá irán y van las personas que quieren ir. El doctor Luis Herrería puntualiza que los juegos de azar fueron motivo de investigación y hasta de polémica hace poco tiempo atrás. Las autoridades del propio gobierno habían declarado de que iban a cerrar las salas de juego. Sin embargo, eso allí hasta ahora no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades del gobierno y más bien ha quedado pendiente la investigación de ciertos elementos del gobierno que están inmersos allí en una serie de arreglos con los dueños de los casinos. La pregunta 3 para consulta dice: con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los espectáculos públicos donde se mate animales? Las peleas de gallos son parte de la festividad popular, de la efervescencia popular. Habría que preguntar, por ejemplo, en la capital Montuvia, en Salitre, cuál es la opinión sobre ese tema. Al igual que en el caso de Quito, el aspecto de las corridas de toros, que está igualmente muy enraizado, que es un ícono incluso a nivel internacional, es un reclame turístico. De que todo aquí esto no es que es un montaje, por supuesto, muy mal hecho, a efecto de tomarse dos cosas fundamentales que le faltaban para la concentración de poderes y para llegar al totalitarismo, al gobierno, que eran la libertad de prensa y la función judicial. Teníamos pendiente una inquietud del doctor Solórzano sobre si el pueblo es conducible o no. Usted como marquetero político, si es que lo puedo calificar así, ¿qué puede decirnos al respecto? ¿Qué le puedo decir? Muy simple. Mientras el gobierno con Alianza País está en campaña, le habla al pueblo en verso, pero cuando ejerce el poder gubernamental o ya está montado sobre el poder, comienza a escribirle en prosa. ¿Qué quiere decir eso?
que evidentemente los procesos políticos en un momento determinado, dependiendo del contenido, del volumen del contenido, dependiendo del enfoque, dependiendo de los argumentos y fundamentos, pueden conducir dentro de una estrategia comunicacional a efectos de ganancia o de pérdida. Lo que ha sustentado el doctor Solórzano es verdad. La soberanía de que la justicia sea roja, morada, verde, amarilla o como el arco iris es voluntad justamente de quien la ejerce, el pueblo. Pero si usted lo conduce, entre comillas y entre paréntesis, cuadrado, manipula, puede llegar a un objetivo. Y yo le digo esto ¿por qué? Porque a través de todo lo que uno ha vivido en encuestas, si usted hace un planteamiento con la finalidad de, claro, causa y efecto. Yo le pregunto a los que nos acompañan ustedes, con la finalidad de que el ser humano sobreviva, viva, se desarrolle, se reproduzca y muera, necesita 3 veces alimentarse. ¿Cuál es la respuesta? Sí, pues. No necesita, pero como usted puede ver, todo tiene causa y efecto en estas preguntas. Es decir, la práctica ya profesional diría o manifestaría a inducción en primer lugar. Entonces, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Ustedes son los juristas, yo no soy el jurista. Yo solamente hago el planteamiento técnico de las cosas. Yo sí creo que lo que sostiene el doctor Solórzano es verdad. Pura y neta verdad. Nace de donde nace el poder soberano. Pero cuidado, doctor Solórzano, con una manifestación que yo creo que no sé si el presidente toca la puerta, pasó el umbral de lo que yo he llamado el DDT. Y el DDT, usted sabe que es un plaguicida, pero el DDT en política y en pleno ejercicio de la prosa puede convertirse en la dictadura democrática totalitaria. ¿Y sabe cuándo se la podemos hacer? Que la practique a plenitud. Lo que usted y yo hemos hablado, la iniciativa que hoy la voy a llamar Tramontana, que el propio Asamblea ahora sí pues ejerza el derecho constitucional de las utopías para que le diga al presidente, tome pues la muerte cruzada. Hágase la muerte cruzada. Ahí vamos a ver pues si el bloque de Alianza País que se desmorona, cómo va a votar nuevamente en las 4 instancias que la habíamos puesto a plenitud. Y estos análisis políticos, dentro de tomar la coyuntura legal que está expresamente y tácitamente expuesta en la Constitución. Entonces yo diría, si queremos deshacer lo ya hecho, la única manera es volver a la muerte cruzada y saber que esta Constitución, que si bien es cierto, es de grandes utopías, en la cual buscamos el buen vivir, y yo siempre lo he dicho, doctor Solórzano, permítame con mucho respeto, yo me quedé solamente en el bien común, y creo que eso es lo que debe prevalecer, porque el buen vivir ya me parece que es ulterior, una etapa suprema, cuando una sociedad plenamente se ha desarrollado, pero tiene usted, en este caso, y yo le concedo esa libertad de corregirme, porque creo que puedo estar equivocado. Doctor Solórzano, dentro de lo que ha planteado el presidente de la República de la reforma, perfecto, ya estamos de acuerdo, el soberano es el que tiene que decidir, pero vamos a la parte práctica. Si se estableciese un consejo de la judicatura de cualquier dimensión que sea, de 3 personas, de 6, de 9, de 18, de 24, de 50, el resultado tiene que ser una estructura judicial. ¿Usted está de acuerdo con la estructura judicial en la forma doctrinaria como está elaborada o doctrinariamente hay que cambiarla para luego cambiar a los hombres? Yo creo que eso es una mecánica de a poco, porque el ser humano en el Ecuador no está preparado para ser justo ni para ser estudioso. Entonces, es muy duro lo que usted acaba de decir, ¿eh? Sí, es una mecánica de a poco, que hay que ir avanzando de a poco, hacerle correctivo a ese Consejo de la Judicatura. Y le digo esto por sin ambajes. Ya mismo vamos a sacar un letrero que diga se prohíbe comer gallina, se prohíbe comer carne. Porque si estamos prohibiendo la faena de los toros, si estamos prohibiendo la faena de los gallos, ya mismo vamos a poner un letrero que se prohíbe comer gallina. Si aquí faenamos miles de gallinas todos los días y miles de vacas,
Un brevísimo paréntesis. ¿Usted cree que en esa parte sí está equivocado el presidente en la consulta? Claro, pues está de más. Está equivocado también en la parte de los presos sin sentencia. En todas las legislaciones del mundo existe eso. Es que no saben los que están al ladito del presidente que hay un nuevo concepto del derecho penal que se llama derecho penal humanitario, donde está previsto los presos sin sentencia y los sindicados sin sentencia. Por ejemplo, y pongo el ejemplo, Buchanan tiene 150 meses sin ser sentenciado. Ahí está, fuera del país. Y hay un caso en el Paraguay que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que solamente 54 meses se puede estar sindicado sin sentencia. Yo creo que el presidente debe retirar eso, porque no es que se enoja el pueblo, se enoja el derecho con esa pregunta. Se enoja el derecho. Tiene que mejorarse la pregunta, tiene que decir los presos sin sentencia y los sindicados sin sentencia, para que se apuren los jueces resolviendo o se queden atrás cobrando. ¿Usted cree que es necesario más jueces? Sí. ¿Por ahí podría ser parte de la solución? Sí, hemos crecido demasiado y se necesitan muchos más jueces, pero que eliminen esos jueces. Ahora hay jueces suplentes, alternativos, transitorios, mejorados, empeorados. Hay como 5 clases de jueces. Solamente va a haber el juez titular y el conjuez, que lo sustituye cuando el juez titular tiene alguna calamidad doméstica o está de vacaciones. ¿Usted cree que la dimensión de la corrupción de la que se habla en la función judicial es realmente así catastrófica y estratosférica como se está hablando? Bueno, sí, pues tengo que salvar excepciones. Ahí yo tengo un poquísimo de amigos míos que son honestos. Por ejemplo, mujer más honesta que la presidenta de la Corte de Guayaquil es jodido encontrar, perdóname la palabra, pero es dificilísimo encontrar. Jueces como Primo Díaz son jueces puros, pero también existe una calidad de jueces ahí que da mejor quedémonos hasta los buenos, pues, porque ya empezamos me habla del los doctor malos Guerrero en la Corte, de primera. Pero si me habla de un juez 24 de lo penal, uno que tiene un apellido español, Ruiz de Valga, ni sé cómo, eso es una moral ignorante todavía. Terrible lo que acaba de decir. ¿Usted coincidiría con que el tema la solución pasaría por más cantidad de jueces o también tendría que ver con la calidad personal de quienes ejercen la función? Coincido con el doctor en la parte numérica, porque inclusive el Consejo de la Judicatura sacó cifras de un estudio en la cual, si no me llego a equivocar, cada juez al año creo que revisa 2.000 casos, si no me llego a equivocar, pero solamente tramita 1.200, entonces imposible bajo ese considerando. Y el doctor Solórzano dijo un tema de lo que a mí me parece que es duro en su aseveración sobre la justicia, ¿verdad? Pero hay algo que hay que aplicarle ahí, añadirle, si usted me permite y me permite este panel. Una cosa es lo justo y otra cosa es lo correcto. Y usted solamente ha enarbolado la palabra justicia como tal y ha dicho la justicia está caliente o está enojada. Pero hay que saber aplicar lo correcto y eso se necesita sentido común. Yo diría que en el aspecto justamente de lo que estamos viviendo, en la aplicación de la normativa, en la aplicación de la regulación, en la aplicación del control, mientras más claros estén los debidos procesos y mientras más abogados haya, como lo ha reconocido el doctor Solórzano, en buena hora. Si el problema capital de los planteamientos de todas tesis para subir a la presidencia de la República, no es que yo soy ajeno a la justicia, no es que no me meto sobre el tema de justicia, por el contrario, la justicia debe ser un planteamiento, un pilar coyuntural para que justamente todo proceda, porque de lo contrario, ¿de qué seguridad jurídica podemos hablar, de qué confianza y de qué credibilidad como país? Definitivamente, eso es algo que se enmarca en cualquier actividad.